Hay rivalidades que se hacen grandes con el tiempo, y hay otras que nacen grandes desde el primer día. Dodgers y Giants no se soportan, nunca lo han hecho y probablemente nunca lo harán. Desde las calles de Nueva York hasta la costa del Pacífico, esta es una historia de odio deportivo que ha atravesado generaciones, ciudades y fronteras. Bienvenidos al segundo episodio de Rivalidades Históricas de la MLB. Hoy viajamos al pasado para entender por qué Dodgers y Giants es la guerra más antigua del béisbol. Todo comenzó a finales del siglo XIX, cuando el béisbol empezaba a convertirse en el pasatiempo favorito de Estados Unidos. En Nueva York convivían dos equipos muy distintos, los Brooklyn Dodgers, del barrio obrero de Brooklyn, y los New York Giants, del elegante Manhattan. Brooklyn representaba a los trabajadores, al pueblo. Los Giants eran vistos como los favoritos de las élites, y aunque no se decía abiertamente, esa diferencia social ya alimentaba el fuego. Desde 1890, ambos equipos se enfrentaban constantemente en la Liga Nacional, y las tensiones iban creciendo. No solo por quién ganaba, sino por quién representaba mejor a Nueva York. Cada vez que se cruzaban, los barrios se paralizaban, las gradas se llenaban y los ánimos estallaban. En 1904, los Giants se negaron a jugar la Serie Mundial contra Boston porque consideraban que solo los equipos de Nueva York eran dignos. Sí, así de intensa era ya su arrogancia. No hacía falta la televisión, ni redes sociales. El odio ya estaba sembrado. Dodgers y Giants se veían la cara hasta en 22 ocasiones por temporada, y cada partido era una batalla. Pero si crees que eso era lo peor, espera a ver qué pasó cuando ambos se mudaron a California. Durante más de medio siglo, Dodgers y Giants fueron enemigos íntimos en la misma ciudad, pero en 1957 todo cambió. El béisbol era el alma de Nueva York, y sin embargo las cosas no marchaban bien. Las franquicias estaban perdiendo dinero, los estadios eran viejos y las ciudades del oeste empezaban a prometer un nuevo futuro. Fue entonces cuando los Dodgers de Brooklyn tomaron una decisión impensable: irse a Los Ángeles. Una traición para muchos, un nuevo comienzo para otros. Y por si eso no fuera poco, los Giants también decidieron marcharse a San Francisco. La rivalidad no solo sobrevivía al cambio, ahora se transformaba en una lucha de costas, de este a oeste, de tradición a modernidad. En 1958, ambos equipos debutaban en California, y el béisbol nunca volvió a ser el mismo. Los primeros partidos en la costa oeste fueron históricos. Más de 78.000 personas llenaron el Coliseo para ver a los nuevos Dodgers. Los Giants estrenaban a una joven promesa llamada Willie Mays. La prensa no tardó en notar que la rivalidad se mantenía intacta. De hecho, muchos la sentían incluso más intensa. Ahora había que volar o manejar cientos de kilómetros para seguir a tu equipo, pero lo hacían igual. No importaba si era en Brooklyn o en Los Ángeles, si eran los Giants, había que ganarles, decía un viejo fan de los Dodgers. Los odiábamos antes, pero ahora es personal, respondía uno de San Francisco. La rivalidad se reinventó. Dos ciudades opuestas en estilo, cultura y mentalidad. Los Ángeles, expansiva, cinematográfica, soleada. San Francisco, compacta, intelectual y gris. El béisbol no solo era deporte, era una batalla por el orgullo de cada costa. Y a partir de ahí, comenzaron los años más violentos, tensos y legendarios de esta guerra eterna. Toda gran rivalidad necesita momentos que la definan. En el caso de Dodgers y Giants, sobran. Vamos a revivir algunos de los episodios más legendarios, polémicos y brutales de esta guerra eterna. En 1951, los New York Giants estaban 13 juegos y medio detrás de los Dodgers en agosto. Contra todo pronóstico, empataron el liderato y forzaron una serie de 3 juegos para decidir quién iría a la Serie Mundial. El 3 de octubre, en el Polo Grounds, llegaba el momento decisivo. Novena entrada, Dodgers ganando 4-2, 2 hombres en base y subía al plato Bobby Thomson. Un home run legendario, el más famoso de la historia del béisbol. Ese día la ciudad explotó, Brooklyn lloró, Manhattan vibró y la rivalidad cambió para siempre. 1965, el dominicano Juan Marichal, pitcher estrella de los Giants, enfrentaba a los Dodgers en un partido tenso, con provocaciones desde el primer lanzamiento. El receptor, John Roseboro, cansado de la actitud de Marichal,
le devuelve una pelota cerca de la cabeza tras un lanzamiento, y Marichal estalla. Golpea a Roseboro en la cabeza con su bate. Fue uno de los actos más violentos jamás vistos en una cancha de béisbol. Roseboro terminó con 14 puntos de sutura. Marichal fue suspendido con 8 partidos y multado. La rivalidad escaló a niveles personales, raciales y culturales. Pero lo más curioso es que, años más tarde, se reconciliaron. Incluso sus familias terminaron siendo amigas, pero ese momento dejó una cicatriz imborrable. Aunque ambas franquicias han tenido altibajos, sus enfrentamientos han seguido siendo intensos. En 2021, por primera vez en la historia moderna, Dodgers y Giants se enfrentaban en postemporada. Una serie divisional vibrante, que se fue hasta el quinto juego. En el último turno, el umpire marcó strike a un swing dudoso de Wilmer Flores. Los Giants protestaron, los Dodgers celebraron y el béisbol volvió a dividirse. Otra vez, polémica. Otra vez, drama. Otra vez, Dodgers contra Giants. Pero esta historia no solo se ha escrito con batazos o strikes, también con nombres propios, con leyendas que han hecho de esta rivalidad su campo de batalla. Willie Mays, el jugador más completo de la historia del béisbol. Su defensa en el jardín central, sus robos de base, sus home runs. Cada vez que enfrentaba a los Dodgers, todo el estadio se detenía. Los fans de los Dodgers lo odiaban porque era imposible no. Luego vino Willie McCovey, símbolo de poder y peligro en el plato. En los años 2000, los Giants se entregaron a una figura tan polémica como dominante, Barry Bonds, el villano perfecto para los fans de los Dodgers. Cada home run suyo en Los Ángeles era un puñal, cada bucheo un combustible. Más adelante brillaron Tim Lincecum, Buster Posey, Madison Bumgarner, jugadores que no solo ganaron títulos, sino que construyeron su legado venciendo a los Dodgers en momentos clave. Si los Giants tenían a Mays, los Dodgers tenían a Jackie Robinson, el hombre que cambió el béisbol para siempre. Su temple, su velocidad y su impacto trascendieron la rivalidad, pero cada partido contra los Giants era especial. Luego apareció Sandy Koufax, uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos. Su dominio contra los Giants fue absoluto. En los 80 y 90, Fernando Valenzuela se convirtió en el ídolo de toda una comunidad latina. Cada enfrentamiento contra San Francisco era una fiesta o una guerra. Más recientemente, los Dodgers han contado con estrellas como Clayton Kershaw, que ha enfrentado más veces a los Giants que a ningún otro equipo. Y por supuesto, Cody Bellinger, Mookie Betts, Freddie Freeman, Shohei Ohtani, la nueva generación de azules que no conoce otra cosa que ganarles y seguir alimentando la rivalidad. Pero no todo en esta rivalidad han sido estrellas. También ha habido momentos oscuros, incidentes que han traspasado lo deportivo y dejado huellas imborrables. En 2011, un fan de los Giants, llamado Brian Stowe, fue brutalmente agredido fuera del Dodger Stadium simplemente por llevar la camiseta de su equipo. El ataque fue tan violento que Stowe sufrió daño cerebral permanente. Fue un punto de inflexión. Ambos equipos lanzaron campañas conjuntas por el respeto entre aficiones, pero el daño ya estaba hecho. Este incidente nos recuerda que a veces el odio deportivo puede cruzar límites que nunca deberían cruzarse. Juego quinto de la serie divisional de 2021. Último out. Wilmer Flores, bateador de los Giants, hace un swing dudoso. El umpire marca strike, fin del partido y los Dodgers avanzan. Pero las repeticiones mostraron que no fue swing. Las protestas no se hicieron esperar. Fanáticos, analistas y hasta exjugadores coincidieron. Así no puede terminar una serie histórica. Fue una de las decisiones más polémicas en la historia reciente del béisbol. Porque esta rivalidad no solo se cuenta en títulos o trofeos, también se emite en silencios tensos, en discusiones entre amigos, en jugadas que te siguen persiguiendo 20 años después. Dodgers contra Giants es historia viva y todavía se está escribiendo. Desde los tranvías de Brooklyn hasta las autopistas de California, desde estadios polvorientos hasta arenas modernas con luces LED, desde Mays y Koufax hasta Betts y Webb. Dodgers y Giants han sobrevivido al paso del tiempo, al cambio de ciudades, a la expansión de la liga, a escándalos, a tragedias y a la era digital. Hay muchas rivalidades en la MLB, Yankees contra Red Sox, Cubs contra Cardinals, Mets contra Braves, pero ninguna tiene el equilibrio, la duración, el odio mutuo y el respeto histórico que esta. Dodgers y Giants no solo se odian, se necesitan. Uno no sería lo mismo sin el otro, y si algún día se enfrentan por una serie mundial, algo que aún no ha pasado, el mundo del béisbol se detendría. Al final, el béisbol es solo una excusa.
Una excusa para conectar con tu ciudad, con tu familia y con tus raíces. La rivalidad entre Dodgers y Giants ha pasado por generaciones. Padres que enseñaron a sus hijos a odiar a los otros. Abuelos que aún recuerdan los juegos en el Polo Grounds o en Ebbets Field. Esta rivalidad es parte del alma del béisbol. Una historia que no necesita guionistas, porque se escribe sola cada vez que alguien lanza la primera bola. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Del azul de Hollywood o del naranja de la bahía? Sea cual sea tu respuesta, lo importante es una cosa: que el béisbol nos siga regalando historias como esta. Nos vemos en el próximo episodio, donde hablaremos de otra rivalidad histórica, porque en el béisbol el pasado nunca se va, solo se transforma en legado.